tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Encuestas Más Análisis. Hoy vamos a tener un programa que tiene que ver con una sensación que estamos teniendo en Interconsul. Durante un tiempo nos acusaron de que favorecíamos al Partido Independiente, después nos acusaron de que favorecíamos al Partido Colorado, luego que nos habíamos convertido poco menos que en unos precursores y defensores del Partido Nacional, y desde las últimas semanas parece que estuviéramos todos a favor del Frente Amplio. Continuando con esa línea, después del no a la baja de Raúl Sendic, hoy vamos a continuar invitando a gente del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque hemos tenido de distintas listas. Hemos tenido al senador Daniel Martínez, que encabeza la lista de los socialistas, hemos tenido a Bonomi por el MPP, hemos tenido a Sendic por la 711 y hoy tendremos otro de los cabezas de listas del Frente Amplio, el diputado Darío Pérez, quien nos acompañará hoy, y junto a Juan Carlos ahora previamente vamos a estar conversando de otros temas que por supuesto traemos con números para darles un poco de información a ustedes y también traemos la opinión nuestra, que a veces y en general estamos de acuerdo y no siempre eso sucede. Así que Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches y bueno, vamos a meternos en temas de campaña, o sea, inevitablemente ya estamos estamos en el medio. 50 días, no queda nada, menos, 40 y pocos días. 40 y pocos días, de hecho, ¿no? Porque dada la veda y bueno, las elecciones son el 26, ¿están ocurriendo cosas? Sí, están ocurriendo cosas. Yo creo que sí, que efectivamente sí. Lo que tú decías, que nos han acusado de, bueno, es decir, esto es normal, ¿no? Los portadores de noticias, las encuestas son noticias, siempre algún golpe reciben, inevitablemente. Todavía, si viviéramos en otro país, es que ya no contamos el cuento. Más que un golpe recibías un balazo, pero de hecho, estos últimos días, con la publicación de las últimas encuestas de Interconsul, donde se muestra que paró la caída del Frente Amplio. El Frente Amplio del 39 pasa al 40, sigue estando... Que digámoslo, son márgenes muy pequeños. Muy pequeños. Las variaciones no son que creció, ni que... A ver, lo que sí constatamos es que se detuvo la caída. Se detuvo una caída que se venía dando mes a mes y que ya no se dio más, lo cual era esperable, tiene su lógica. Lo anticipamos, de hecho. De hecho, cuando dijimos el 39%, el Frente no puede tener nunca menos del 40%, está en una mala situación todavía, seguimos afirmando de que no va a llegar al 48%, que es lo que necesita, a superar el 48% para mayorías parlamentarias, pero hay una recuperación. Y concomitantemente dimos las cifras de que por primera vez una encuesta está mostrando de que los partidarios de no bajar la edad de imputabilidad son más que los partidarios de bajarla. Solo 3 puntos de diferencia, pero ya es un cambio y hoy prácticamente se podría asegurar que es muy difícil que la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad triunfe. Bueno, esas dos noticias que dimos de lo que los uruguayos estaban pensando, generó que nos acusaran de frentistas, pero Dios nos libre y nos guarde, Alejandro. Esto es como cuando dijimos que la calle Pau y el calzado de Larrañaga, decíamos que éramos las callistas. Bueno, no solo alcanzó, lo pasó al final en la última semana de las elecciones internas del 1 de junio. Pero bueno, la campaña sigue. Hay un personaje de la campaña que no siempre aparecen en el tramo final de una campaña, que es el presidente de la República, que no va a ser reelecto, que no puede ser reelecto. Sin embargo, a mí a veces me da la impresión que el que se ha puesto la campaña del Frente Amplio a los hombros, más que Tabaré Vázquez, es José Mujica. O al menos el que tomó nota de la realidad mucho mejor que el resto. Exactamente. Y es un hombre que... Además posee un olfato, digámoslo, ¿no? Sí. Superior a la media. Será entrenamiento pero no, sí, efectivamente, Mujica se le podrán... imputar un montón de cosas. Imputar un montón de defectos, todos los que quieran, hagan la lista, pero que es un hombre con habilidad política, lo ha demostrado más de una vez. Creo que se está poniendo la campaña al hombro y él mismo es el que llama a Astori y a Tabaré Vázquez a decir, bueno, hay que empezar a salir, hay que
Esa reunión en la presidencia fue... a iniciativa de él, ¿no? Fue a iniciativa de él, y digámoslo, además, en sus audiciones radiales, en salidas públicas frente a los periodistas, ha puesto la voz para la campaña de la 609, inclusive en estos últimos días, en los últimos 15 o 20 días, hemos visto que la publicidad de convocatoria a la 609 lo incluye al presidente Mujica, con lo cual, esto que algunos dicen está caminando sobre el borde, yo diría, ya no está caminando sobre el borde. No. Pero está directamente involucrado en la campaña, cosa que no debería de ser, pero bueno, él es candidato al Senado también, sí, digámoslo, ha puesto su nombre en el primer lugar de la lista del Senado, más allá que él le ha dicho que no va a asumir, pero está prestando su imagen, su nombre, para involucrarse, y esto se va sumando, y entonces uno dice, bueno, pero al final de cuentas, el presidente tiene más protagonismo que el que debería de tener. ¿Por qué? ¿Porque quiere o porque los demás no lo están teniendo lo que deberían de tener? Yo me inclino por lo segundo. Creo que él y además recuerdo, para justicia, digo, de las cosas, que finalizando el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, él encabeza la lista del Foro Ballista. Dando una señal similar. Haciendo exactamente lo mismo, nada más que después se queda en el Senado, y termina su mandato como senador, pero pone su nombre en primer lugar en la lista, siendo el presidente de la República. Esto no está prohibido por la Constitución, está prohibido que haga política partidaria el presidente, pero... Bueno, digámoslo, también el doctor Tabaré Vázquez hace 5 años intentó participar de la campaña en favor de Astori, más que de Mujica, y en favor del Frente Amplio después que la fórmula era Mujica y Astori. Exacto. Y también podemos recordar a Lacalle haciendo inauguraciones un día así y todos también cortando cintas en favor del Partido Nacional. Y esto, a ver, dentro de los márgenes razonables, yo creo que es comprensible, es esperable y, a ver, no tiene nada de malo. A mí no me preocupa en absoluto, mientras que no se use el poder del Estado. Porque ¿cuál es el asunto? O sea, de hecho, que se use la figura de José Mujica, que es una figura exitosa ante la opinión pública, que es una figura que sigue siendo querida, y ahora vamos a ver un gráfico al respecto. No está mal. Si en definitiva, nadie duda que José Mujica es de Frente Amplio. Llegó así a la presidencia, ni nadie duda que él apoya la candidatura de Tabaré Vázquez, porque así se hizo público. Y porque tiene esa lógica. Entonces, pero sí hemos visto mucha publicidad de entes autónomos, servicios descentralizados, del INJU, del INPO, sí, del Ministerio de Trabajo, de Antel, UTE, o sea, CAP. Ahí es donde se entra a usar el aparato del Estado. Ministerio de Vivienda, Banco Hipotecario. A ver, y uno tiene la sensación de que, bueno, hay una campaña en favor de que la opinión pública perciba que este ha sido un buen gobierno. Sí. Ese es el efecto que se busca. Y vuelvo a lo mismo. Tampoco es la primera vez. Incluso ha habido publicidades que hablan, ya no indirectamente, cuando otras personas en la presidencia, otros partidos, que hablan indirectamente directamente de los éxitos del gobierno. Es decir, inauguramos tantas obras, hicimos tantas casas, Eso pasa todo. Y ha pasado acá. En las candidaturas a intendente, que tendremos el año que viene, esto siempre está arriba de la mesa, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace un intendente? ¿Mostrar su gestión? Si no es mostrar su gestión, aún en aquellos casos en que no va a tener reelección, ¿verdad? Que no va a tener reelección. Cuando lo va a tener, ni que hablar. El tipo está jugando su reelección al cargo de intendente. Lo primero que va a hacer es mostrarle a la gente todo lo que hizo, o recordarle a la gente lo que hizo o no hizo. Pero, perdón, por eso que yo quería que viéramos este primer gráfico. Bueno, le pedimos al señor director entonces que mande el primer gráfico, donde lo que vemos es la evolución de la gestión del gobierno y la evolución de José Mujica en la opinión de la gente. Y hay una tercera línea, y ahora pasamos a explicar cada una, que es la intención de voto del Frente Amplio. Correcto. Es decir, la línea que está por encima, de color rojo, es José Mujica. Es las simpatías hacia José Mujica. Como persona. Como persona. Entonces, las simpatías de José Mujica como persona están por encima de las otras dos líneas. La azul, que es la gestión del gobierno, que uno dice, ¿cómo se separa Mujica del gobierno? Y sí, se separa Mujica del gobierno.
Él nos puede parecer un buen tipo, un buen político, y de repente su gestión no ha sido tan exitosa. Él tiene más simpatías personales y aprobaciones personales que lo que tiene la gestión del gobierno presidido por él. Igual estamos hablando de guarismos muy buenos en cualquier caso. En cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Porque hoy, agosto del 2014, el 52% aprueba a José Mujica, el 48% aprueba la gestión del gobierno, pero ahí aparece la tercera línea. Hay solo un 40% hoy que dice que estaría dispuesto a votar al Frente Amplio. Te agrego un dato casual. Mujica obtuvo 48% en primera vuelta y 52% en segunda vuelta. Exacto. O sea que hubo gente que lo votó en noviembre del 2009, que fueron el 52% de los uruguayos. ¿Serán los mismos? ¿Será casualidad o no? Pero lo que estamos viendo es que hay un guarismo que lo votó hace 5 años, que le tenía una simpatía, que comenzó a acelerarse en los primeros meses de su gestión, que llegó a rasgos del 70%, y que luego empezó a temperarse, y aquí estamos viendo la evolución, si la podemos ver nuevamente, señor director, de que arrancó en 62, tuvo un pico bajo en 44 en 2013 y luego volvió a empezar a crecer para establecerse por encima del 50% las simpatías personales. Luego tenemos un tema de gestión donde ahí sí estuvo en el 40%, llegó a bajar bastante y luego volvió a retomar el crecimiento hasta llegar al 48% actual que estamos viendo. Ahora, el dato distinto, raro o de repente no tan esperable es por qué, si el ejercicio del gobierno está bien evaluado, si el presidente está bien evaluado, si el candidato a presidente, el doctor Tabaré Vázquez, es una figura la más popular que hay en este país, ¿qué está pasando que el Frente tiene 40%? Exactamente. Acá viene el gran tema, por eso queríamos ver esas tres gráficas en uno, esas tres líneas, para decir, bueno, en realidad está, si la gestión del Frente Amplio es de un 48% de aprobación, ¿cómo tiene un 40%? Bueno, aquí hay un componente importante de que el voto está pensando más en el futuro que en el pasado. Posiblemente. O pesan otras cosas. O pesan otras cosas. Quizás hoy Tabaré Vázquez no resulte el candidato más atractivo que hubiera esperado la gente tener pensando en el 2004. Es otro Tabaré Vázquez, no parece tener el mismo atractivo que tuvo sin duda en aquella instancia. Y él ha tratado de repetir el discurso, la fórmula exitosa del 2004 y está probado, ya históricamente probado, que las fórmulas que resultan en una coyuntura muchas veces no resultan en otras coyunturas. A veces no funcionan 5 años después, imagínate 10 años después. 10 años después, entonces, bueno, ha habido cambios, incluso hace unos días salió una encuesta de Cifra que dice que, bueno, que la mayoría de la gente cree que tiene que haber cambios en el próximo gobierno. Sí. Algunos más drásticos, digo, hay que cambiar el rumbo, pero son los menos, los más drásticos, y otros que dicen, bueno, hay que hacer ajustes importantes en el próximo gobierno. O sea, no todo está bien, sí. Solo todo está bien, hay un 2% de la población que dice todo está bien. Es eso que salió en búsqueda, esa encuesta de Cifra, de alguna forma nos está diciendo, bueno, aquel discurso con que empezó Tabaré Vázquez era equivocado. Vamos bien. Lo cambiaron. Sí, creo que inteligentemente lo cambiaron. Esa encuesta demostraría que no era una cosa que la gente compartiera como idea. Pero también, Alejandro, ha habido otros hechos. Sí, claramente. En el gobierno frente amplista. Dentro de la fórmula mágica que define el voto de la gente, hay otros componentes que ayudan a tomar la decisión. Entre los cuales, con Interconsul lo que hicimos fue medir el tema de la corrupción. ¿Qué es lo que la gente está interpretando si piensa que ha habido hechos de corrupción o piensa que no ha habido hechos de corrupción? Pues aquí dividimos. Hay gente que piensa que corrupción es todo lo que está mal hecho y hay gente que corrupción tiene que ver con meterse plata en el bolsillo. Claro. Una cosa es mala gestión de organismos públicos, otra cosa es corrupción. Y a veces, como tú decís, se mete todo en la misma bolsa. Que seamos justos, a veces la gente también lo hace. No, la gente, la principal. No, la oposición obviamente te va a meter todo en la misma bolsa. Mala gestión, corrupción.
Va a tratar de es el lograr juego. un titular. Lo que parece en el caso del Frente Amplio, incluso estaban aquellas palabras iniciales de Tabaré Vázquez en su gobierno que decía: podremos equivocarnos, Podemos meter la pata. podremos meter la pata, decía, Pero no la mano en la lata. mano en la lata. Entonces, la pregunta era, para 4 entes o empresas, Gestiones. o 4 gestiones, ahí está, sería el mejor término, que han sido muy sonadas. Que la gente lo evaluara. Se le pregunta a la gente, bueno, ¿qué hubo? ¿Mala gestión? ¿Hubo corrupción? ¿O se hizo lo adecuado? Y esas son Casinos, Pluna, ANCAP. Ahí vamos a ver, señor director, Antel. entonces si vemos el siguiente cuadro, donde esa evaluación. Usted considera que hubo mala gestión, corrupción o manejo adecuado de los siguientes casos. Así podemos separar el polvo de la paja, dijo uno. Y ahí vemos que en Casinos la gente cree que lo que hubo fue, casi la mitad de la gente opina que lo que hubo fue corrupción. Hubo mala gestión para la tercera parte y un manejo adecuado para una muy pequeña porción. En el caso de Pluna, lo que vemos es que también casi la mitad de los uruguayos piensa que hubo corrupción. Más del 40% piensa que hubo mala gestión y una porción más pequeña aún de gente que piensa que hubo un manejo adecuado. Y como veremos, porque la gente sabe separar más de lo que a veces pensamos los analistas o los políticos, en ANCAP la gente piensa que hubo un manejo adecuado de ANCAP, más de la tercera parte. Menos de la tercera parte piensa que hubo mala gestión y menos de un 20% piensa que hubo actos de corrupción en el manejo de ANCAP. O sea que la gente sabe separar perfectamente, y si esto no era suficiente para darnos cuenta de que la gente está atenta, veamos lo que piensa de Antel, que es la última columna, donde la gente piensa que el 45% de los uruguayos piensan que el manejo de Antel ha sido adecuado. El 27% piensa que no tiene una opinión formada respecto de Antel, o sea, no le ha prestado demasiada atención, no cree que haya eventos a analizar ni a tomar posición al respecto, lo cual también a veces es bueno, no necesariamente hay que hacerse notar, sino que a veces la gestión de dar un buen servicio de internet, un buen servicio celular, un buen servicio telefónico o la fibra óptica, hay muchos datos por los cuales uno podría pensar la gente evalúa correctamente a Antel. Como también hubo casos a lo largo de estos 5 años donde la gente puede decir, no, esto de Antel Arena, el manejo de la contratación de algunos asesores, algunos casos donde la gente podía decir, y sin embargo no es así. Solo el 7% de la gente piensa que hubo algún caso de corrupción dentro de Antel. Claro, que el que pusimos Antel, no digo por qué pusieron Antel, bueno, por toda la temática Antel Arena, básicamente, que estuvo arriba de la mesa. Fue muy discutido. Que fue muy discutido, pero también mala gestión un 20%, porque en realidad la discusión de Hotel Arena y la discusión Antel siempre estuvo más en área que se estaba gastando muchísimo, se está gastando bastante, o sea... Bueno, en Antel, dije bien, se está gastando muchísimo dinero en publicidad, Antel auspicia todo, lo que auspiciable. No este programa. No, este programa no lo auspicia, pero es por eso, digo, pero estamos haciendo un esfuerzo grande, como verán, con estos datos. Pero bueno, en Antel la gente no ve problemas de corrupción ni de mala gestión. En ANCAP, en Pluna se dividen las opiniones, es muy interesante. La gente tiene más opinión en Pluna y se dividen entre corrupción y mala gestión. 41% dice mala gestión, 48% habla ya directamente de corrupción. Claro que puede haber corrupción privada también. Claro. Ahí porque fue manejado... Los privados, de hecho, terminaron todos presos. Bueno, están todos presos en este momento. Saquémosle la media tinta al tema para decirlo claramente. Después, en Casinos hay una tendencia mayor a hablar de corrupción. El tema Casinos, que ha quedado más lejos en el tiempo. Y en ANCAP hay una visión de buena gestión. Y claro, ANCAP está ahora arriba de la mesa, han empezado a aparecer una serie de denuncias. Que veremos si tiene que ver con la campaña electoral o veremos si realmente tiene que ver. Quizá lo peor que pudo hacer Sendik era ser candidato a la vicepresidencia, porque le surgieron una serie de denuncias a su gestión importante, pero bueno, hay un déficit que puede deberse a la mala gestión y que básicamente es lo que se lo acusa. O sea, no...
Yo te lo resumiría, no Sí. hay un panorama claro en esta respuesta que haga pensar que la gente tiene la idea de que este fue un gobierno corrupto. No, no lo tiene. Más bien, No tengo esa impresión. más bien que en todos estos grandes temas la tendencia de la gente es decir, bueno, Identificar y no castigar. hicieron las cosas bien en estos temas. O adjudicar a las personas y no tanto al gobierno. Pero hubo más de mala gestión, hubo más de metidas de pata que de metidas de mano en las latas. en el asunto. Y esto es muy importante porque en el año 2003 y 2004 había una sensación térmica en Uruguay en contra de blancos y colorados muy dura en cuanto a la honestidad de sus gestiones. La corrupción en los gobiernos blancos y colorados, prácticamente yo no tengo la cifra exacta, pero estaba cerca del 70% de la gente que pensaba, o sea que había muchos blancos y colorados que pensaban que había corrupción. No es esta la situación en la que se llega después de 10 años de gobierno frente amplista. Me parece importante decirlo porque en general en las campañas el tema de la corrupción aparece siempre con Uno u otro lo con saca cierta y lo pone. fuerza para desacreditar a las fuerzas políticas. Y quién, bueno, la corrupción que la puede tener, el que tiene el poder. Seguro. O sea, en este caso, el Frente Amplio. Pero parecería ser que el Frente Amplio está terminando sus 10 años de gestión sin dejar esa idea. Con algunas planteada abolladuras. Con alguna abolladura, pero no dejando un choque esa de idea. frente. No dejando esa idea. Juan Carlos, vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta seguimos charlando con Darío Pérez a ver qué está pasando con esto de la Liga Federal. Señor director, vamos a la primera pausa. Ya volvemos.